Vamos a comenzar. Bueno, buenos días a todos. Esto de la tecnología, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Buenos Prim- días. Buen día. Primero quiero felicitarlos que estamos acá en el último, casi semana para terminar el trabajo final. Y fue un recorrido de ustedes, mucho esfuerzo, ir transcurriéndolo módulo por módulo. Así que estar en esta instancia es lo primero que quiero hacer es felicitarlos por todo el esfuerzo que han realizado y ahora es cuestión de es el broche, es el último momento de reflexión, de mirar un poquito el camino que anduvieron ustedes, que estuvieron construyendo, que estuvieron iluminando mediante lecturas potentes que fueron brindándoles en los diferentes módulos que han trabajado. Han trabajado 5 módulos con bibliografías muy ricas, que a veces es bibliografía que uno las guarda para seguir leyéndolas en el momento que las necesita, ¿no? Y volver a mirarlas. Y esto del conocimiento, el aprendizaje espiralado es esto de volver a mirar y volver a encontrarle algún aspecto que tal vez no fue considerado en el momento de lectura, porque además de tener esta especialización, actualización, nos pasa la vida. Entonces tenemos 10.000 otras cosas que en paralelo vamos llevando a cabo. Bueno, ustedes como verán, esta última instancia es este broche para poder acreditar la actualización que han ustedes recorrido. Esta última instancia es diferente a la parte del módulo, al final del módulo 5, perdón, que trabajaron, que es ustedes fresco, lo tienen fresquito, la última instancia del propósito del trabajo final del módulo 5, porque en este caso, en el trabajo final del módulo 5, lo que se proponía era trabajar con una planificación. Por eso ustedes en el módulo 5 trabajaron con el análisis de una secuencia desde su diseño. Entonces buscaron propósitos hasta la implementación de la misma. En este caso, que es el trabajo final de la actualización, para poder acreditar esta actualización que es en enseñar y aprender matemáticas en el nivel primario, priorizando saberes y articular proyectos para fortalecer la trayectoria de aprendizaje. Esa es la acreditación que ustedes van a tener. Este trabajo final, entonces, los invita en realidad es retomar, si ustedes leen la lectura de la consigna del trabajo final, es retomar los 2 ejes que atravesaron todos los módulos, que es la planificación de la enseñanza por un lado, que ha atravesado fuertemente el módulo 5, pero viene también atravesándolo desde el módulo 1, y el fortalecimiento de las trayectorias escolares de aprendizaje. Por eso en todos los módulos, si ustedes empiezan ahora a recordarlos, siempre se han mostrado, se les ha solicitado registros, han buscado articulaciones entre ciclos. En este sentido, la propuesta era entonces escribirle, contándole a un destinatario, colega de ustedes, o sea, ustedes han recorrido la actualización y se han nutrido de saberes que dieron y tuvieron que dar respuesta como cursantes a los requerimientos de cada uno de los módulos. En este momento, ahora es un cambio este último trabajo. Y la idea entonces es una narrativa, un escrito, invitarlos ustedes a realizar para comentarle a un otro, que puede ser colega de ustedes, o puede ser un colega de otro ciclo, ¿sí? Ustedes tienen que elegir el eje y tenían que elegir a qué colega, a qué ciclo le iban a dar las recomendaciones. Y lo que se les dice es contarle por qué planificar la enseñanza fortalece las trayectorias de aprendizaje en el eje seleccionado, sumando además algún texto potente de los leídos durante toda esta actualización. Y el último, que sería la parte B, que algunos de ustedes me la entregaron y otro la entregan cuando abra en la segunda parte del buzón, era rever sus propias producciones para reflexionar y comentar argumentativamente sobre el impacto en sus prácticas profesionales. Esto es lo que
en síntesis, era el trabajo final. Para ello, entonces, les he presentado una diapositiva, un PowerPoint, donde nos estamos ubicando donde estamos. En este momento estamos en este encuentro sincrónico, que la idea es un diálogo entre nosotros, porque ustedes van a ver que van a volver, ahora les voy a devolver su evaluación cualitativa, una devolución cualitativa, y esta riqueza va a ser para pautas generales que vamos a ir hablando, para enriquecer la segunda parte y entregar el trabajo final. Acá lo que es, vuelvo a decir que esto se ha centrado la mirada en la planificación de la enseñanza, atendiendo a estos dos necesidades, que era articular proyectos. Por eso siempre muchas de las actividades de los módulos fue cómo articulo si estoy en primer ciclo con segundo ciclo, cómo articulo si estoy en séptimo con nivel secundario, porque en realidad esto de fortalecer la planificación en la enseñanza tiene que ver con la articulación, y después fortalecer las trayectorias escolares de nuestros alumnos y alumnas, que ahí siempre tenemos presente el texto de Flavia Terigi. Y este de Flavia Terigi, que es lo que en esta actualización nos ha provocado tenerlo siempre presente, es que es muy clara ella en cómo fuimos formados nosotros los que estamos haciendo esta actualización. Y muchas veces nosotros tenemos como maestros formadores, hemos sido formados mediante desarrollar aprendizajes monocrónicos, o sea, todos pensando que todos aprendían de la misma manera. Y Flavia Terigi nos muestra esto de las diferentes cronologías de aprendizaje, que en realidad volver a formarnos pensando que en nuestro grado, en nuestro curso, en nuestra escuela, tenemos diferentes cronologías de aprendizaje y las tenemos que tener en cuenta y presentes cada vez que planificamos. De allí entonces que venía el trabajo final, la primera parte del trabajo final, que era la elección del eje. Primero, si era un eje de cálculo mental, si era un eje de proporcionalidad o si era un eje de geometría. Una vez que yo había elegido el eje, decía, bueno, ¿a quién le voy a escribir estas recomendaciones? ¿A quién le quiero escribir? ¿A un colega de primer ciclo? ¿A un colega de segundo ciclo? Bueno, ahí está, ustedes tenían que elegir a quién le iban a escribir. Se les pedía entonces 2 recomendaciones. De esas 2 recomendaciones, que por supuesto que tienen que ser claras, precisas, bien, lo que se les solicitaba era el punto B y el C, es tomar una de esas recomendaciones y buscar una propuesta de enseñanza que ejemplifique lo que ustedes están recomendando, que le clarifique con una propuesta de enseñanza lo que ustedes están recomendando. Y la otra era la elección de una bibliografía que pueda orientar la otra recomendación. Esta bibliografía, elección de la bibliografía, al leer los trabajos de ustedes, no es solamente un texto, informarme en el trabajo que van a tomar tal texto, sino también algún párrafo que sea potente, que ilumine la recomendación que ustedes están dándole a su colega. Entonces, esto era lo solicitado. En la parte B, que muchos de ustedes me lo entregaron, y que vuelvo a aclarar ahora porque me hicieron en el foro de consulta una pregunta, era si podían cambiar lo que habían elegido de la primera parte. Yo ahí aclaré que podían, porque he tenido varios trabajos en los cuales han enriquecido la parte B, han tomado el mismo, eligiendo de portafolio o el trabajo aprobado que habían tomado para la parte primera. Entonces está bien porque fue tan potente ese trabajo que presentaron en el módulo en la parte 1, que volvieron a tomar como trabajo aprobado la parte 2 y a partir de ahí enriquecieron muchísimo más la parte 1. Pero también me preguntaron si podían tomar otro. Y bueno, contesté que también, si alguno de ustedes necesita en la parte B elegir otro trabajo que no tiene nada que ver con las recomendaciones dadas en la parte 1, pues también lo pueden hacer. Una vez que elijan el trabajo aprobado
En ese recorrido que ustedes hicieron desde el módulo 1 al módulo 5, se les solicita que desarrollen un texto no más de una página en el que expresen el motivo de su elección. ¿Por qué les pareció que era potente? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Qué preguntas se les empezaron a presentar mediante la lectura de ese texto? Cada uno es personal el motivo de la elección. Yo doy algunas ideas, pero por supuesto que es personal porque es lo que el texto provocó en ustedes, el trabajo, perdón, provocó en ustedes, las lecturas. Y el segundo punto es la reflexión sobre el impacto de la actualización en sus prácticas profesionales. Y ahí también es personal. Estuve leyendo, algunos hablan de que han bajado secuencias didácticas en el aula, otros que han tomado el proyecto institucional y han enriquecido el proyecto institucional, otros que han articulado con secundaria. Bueno, infinidades, esto también es personal y la idea es que cada uno enriquezca su trabajo de esa manera. Comenzamos con la primera eje, que es el cálculo mental. En este caso, la mañana, que somos 4 los que van a exponer, ha salido el eje de cálculo mental. Proporcionalidad y geometría en esta mañana no está. Pero entonces los invito a que vean los videos que puse anoche, que fue la reunión de anoche, del encuentro sincrónico de anoche, si tienen interés, porque ahí también tienen los ejes de geometría y los ejes de proporcionalidad. A partir de ahora, entonces, comenzamos con Daniel, con tus 2 minutos. Lo que sí les quiero aclarar es que tienen 2 minutos, que siempre digo lo mismo, para que ustedes en esos 2 minutos por supuesto, ya sabemos el eje está presentado, pero que me digan, bueno, ¿a quién están hechas las recomendaciones? Para ver si el destinatario es pertinente en cuanto a las recomendaciones como están escritas, en cuanto a los criterios que se tomaron, las especificaciones narradas, y que después claramente muestren las 2 recomendaciones y que vayan desarrollando el punto B y el punto C de la primera parte, y si quieren en el caso tuyo, Daniel, que has hecho la segunda parte, si quieren también explicar la segunda parte, también la pueden explicar, como quieran. Desde ya los dejo y los escucho. Bueno, buenos días nuevamente. Me pareció y me parece completamente relevante trabajar con el cálculo mental en el primer ciclo, y en tal sentido le hice recomendación a un colega del primer ciclo, teniendo en cuenta que el cálculo mental, yo trabajo en formación docente, soy especialista en didáctica de la matemática del primer ciclo, teniendo en cuenta que a través del cálculo mental lo que logramos es que los chicos construyan estrategias de resolución de problemas flexibles, adaptadas a cada problema, y que ellos mismos vayan reflexionando sobre la forma en que pueden ir abreviando e ir haciendo más fácil la resolución del problema. Entonces, además, el cálculo mental lo que nos propone y lo que nos permite es trabajar con la estructura del sistema de numeración, trabajar con las operaciones de una perspectiva mucho más elástica, desarrollar una comprensión mucho más grande, mucho más intensa sobre este intercambio entre las diferentes operaciones, o sea, que la suma y la resta en realidad pertenecen a un campo que es el campo aditivo, y que, digamos, en los sentidos que nosotros podemos utilizar para operar pueden ser múltiples. Si bien esto no se trabaja en el aula, por supuesto, no se explicitan los temas de los sentidos y demás, sí es importante que el docente trabaje con cálculo mental y con diferentes sentidos, para que los chicos vean que resolver un problema no es hacer una cuenta, sino tomar la cuestión y buscar una estrategia, que puede ser una cuenta de la forma que sea, para resolverla y dar una respuesta, ¿sí? Entonces, a través del cálculo mental, yo creo que se sientan las bases de todo lo que es el desarrollo de los procesos de aprendizaje posteriores en la matemática. Para eso arrancamos en primer grado con cálculos, trabajando con repertorios puntualmente. Yo he visto trabajar con la cajita del 10 como para establecer cálculos conocidos, como para pasar del conteo al sobreconteo, y de ahí a formas más elaboradas de considerar las cantidades, de considerar los órdenes. Y además, también lo que favorecemos es que los chicos mantengan bajo control el resultado. Es decir,
cuando se ponen ante una resolución de un problema, tienen idea de cuánto tiene que dar, más o menos. Y por eso el cálculo mental favorece lo que yo puse ahí en la filmina, las estimaciones, se anticipan un resultado. Entonces uno se da cuenta si más o menos está dentro de lo que debe dar. Y si el problema, la respuesta que estoy dando es razonable o no en función de lo que tengo que resolver. Entonces, creo que trabajar con el cálculo mental eh, para recomendarle a un colega del nivel primario, del primer ciclo, es muy importante y tiene que ser cuidadosamente planificado. Hay que salir de la estructura tradicional, de las operaciones, de la forma en que por ahí se encara el sistema de numeración, que he visto, bueno, trabajar con material concreto, deformando un poquito el objeto de enseñanza, ¿no? Este, eh, Y y tomar como pie ese desarrollo va quedando para pequeño. proceder, sí, para proceder a desarrollar habilidades y capacidades sobre el sistema de numeración y sobre las operaciones que permitan elastizar todo tipo de estrategia de resolución. Creo que el Bueno, cálculo mental favorece precisamente eso. bien, ahora, había que pedir dos recomendaciones, pero si eran demasiados temas, que están buenísimos, todo lo que has dicho, decime ahora cuáles van a ser el texto que vos les solicitarías que lean y qué párrafo te parece a vos potente y cuál es la Ujú. propuesta de enseñanza que vos presentás para la Claro, recomendación. yo trabajé con el texto de Wallman, el Sadowski Ponce 40, cálculo mental con números naturales, apuntes para la enseñanza, y ahí rescaté un párrafo de la página 19, la cual eh, tomo también el hecho de que trabajar con el cálculo mental, además, favorece a los que tienen más dificultades, aunque parece un contrasentido, ¿no es cierto? Entonces, creo que si uno hace foco en ese párrafo, se da cuenta que a través del cálculo mental puede ayudar, puede permitirle, puede andamiar a los chicos que tienen más dificultades a que encuentren sus propias estrategias de resolución y que avancen más consistentemente, ¿no es cierto? Bien, ¿y la propuesta Eh, de enseñanza? la propuesta de enseñanza que elegí es la que está en la clase de cálculo mental, en la clase de cálculo mental, Tiene que actividad 3, evidenciar lo que vos has recomendado claro, claramente. la actividad 3 que pongo ahí, que cito en el trabajo, lo tomé de la clase de cálculo mental, Ujú. es una actividad que tiene como consigna, dice, sin resolver cálculos, ¿cuáles de los tres números que se proponen les parece que está más cerca del resultado de la cuenta? ¿Sí? Y ahí pone un cálculo, dice, los cálculos son 209 más 302, y pone, digamos, resultados que es posible que hay que estimar, hay que justificar por qué. Y está 300, 500 y 700. Bueno, la idea es que ahí los chicos empiecen a trabajar con los cienes y que vean que 200 más 300, o sea, 2 cienes más 3 cienes son 5 cienes. Entonces, más allá de la unidad que tengan suelta, el resultado va a estar cerca de 500, ¿no es cierto? Y va a estar cerca de 500 porque las unidades son pequeñas. Y así eso es el trabajo que propongo, digamos, Muy el bien, cálculo Daniel. mental para realizar estimaciones. Muy bien, muy claro. Te tengo que cortar porque son 2 minutos. La idea es esta, 2 minutos. Yo voy a devolver después la devolución, te hago la devolución. Ahora las estaba enviando, pero quería primero el sincronio. Muy enriquecedor escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy Y vamos, amables. ¿querés decir la parte 2 que también estaba, que la habías escrito vos? No, la parte 2 no, no la Ah, elaboré. entonces me Yo confundí hice la porque parte. bien, bien, bien. Entonces alguien me había escrito la parte 2. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Vamos a ver, Gracias. Claudia. ¿Está? Hola, ¿cómo estás? Bien, Sí, sí, acá estoy. bien, bien. Bueno, yo también elegí el cálculo mental, eh, pero más orientado al segundo ciclo porque me refiero a los números decimales. Ujú. Eh, en realidad, bueno, yo ahí pongo que el cálculo mental es una estrategia que tenemos que desarrollar desde los primeros grados, ¿sí? Y lo que les permite a los chicos es hacer un análisis más reflexivo de las cuentas, de los cálculos que van haciendo ellos. Eh, y con el tema de los números decimales, ¿por qué me centro en esto? Porque yo veo que hay mucha problemática en segundo ciclo por las rupturas que se producen.
Porque, por ejemplo, en el primer ciclo les enseñan que al multiplicar el resultado es más grande, que al dividir el resultado es más chico, y no lo tenemos siempre, o sea, en los números decimales no se da siempre así. Claro, ruptura de Entonces, continuidades. exactamente, se producen esas rupturas, entonces es importante que los chicos a partir del cálculo mental ya empiecen a analizar, ya desde los primeros grados, ya son más críticos, más reflexivos para trabajar. Entonces ahí pueden ver ese tipo de cuestiones. Bueno, yo elegí trabajar con una de las recomendaciones que pongo yo en cuanto a las actividades, era el juego del huevo, que se plantea en la clase 4, en el módulo 3 de la clase 4, donde se van trabajando sumas y restas de números decimales con cantidades pensadas, para que en principio se faciliten los cálculos, ¿sí? Y los números involucrados, los que aparecen en el juego, van a permitir hacer un desdoblamiento de cantidades, unificación de los cálculos. Entonces los chicos van haciendo ese análisis y van teniendo también cálculos memorizados a partir de todo eso. También podemos hacer distintas versiones de los juegos, eso también creo que lo puse en la filmina, sí. Se pueden adaptar los juegos y ver de acuerdo al propósito que tenemos, qué es lo que vamos a trabajar. En el caso creo que en ese, no recuerdo si era en ese trabajo final o en el 5, había una propuesta y se la puede adaptar para trabajar otros contenidos. Primero cálculos memorizados, después cálculos más pensados con desdoblamientos, cómo ir haciendo los desdoblamientos. Bueno, entonces, bueno, esa era la recomendación en cuanto a la actividad. Muy bien, Claudia. Con respecto al Texto. por qué es importante el cálculo mental. Primero, les permite a los chicos analizar, tener un control de los procedimientos que van usando, pueden hacer control de los resultados, hacer estimaciones, ver si el resultado está, como decía hace un rato en una de las propuestas de Miguel, no es Miguel, de compañero que tuvo recién. Sí, Adrián Adrián. Míguez, el Bien. apellido. Bueno, vos presentabas la propuesta de que cerca de qué resultado está, entonces todas esas cosas también te permiten el cálculo mental. Y bueno, por eso es importante, y siempre es importante que todos vayamos trabajando en el mismo sentido. O sea, de nada me sirve a mí trabajar con cálculo mental y preparar a los chicos para el cálculo mental si otros colegas están trabajando con solamente con cálculo algorítmico, donde sabemos que no es un cálculo pensado, que es un cálculo memorístico, que es un cálculo que requiere los pasos y que si te olvidas de algo, te sale mal, no podés llevar el control. ¿Cuál es el texto? Bien, ya se terminaron tus 2 minutos, muy bien, sí. muy buena tu exposición. ¿Cuál es el texto que vos le recomendarías a este docente colega tuyo de segundo ciclo? ¿Y qué párrafo? ¿Y qué párrafo? Sí, yo tomé 2 párrafos, no sé si se vieron o no, pero tomé uno que es del módulo 3 de la clase 1, que está en la página 5, que dice que para reproducir los algoritmos no se garantiza el dominio de las propiedades de las operaciones. Y no son un punto de apoyo para la articulación con el nivel secundario, ni un acceso razonado a la posibilidad de estimar los resultados, controlar el uso de la calculadora. Entonces, por eso es importante que les enseñemos a los chicos el cálculo mental, no solamente el algorítmico, que en algún momento sí lo van a aprender, pero tienen que pasar por todo ese proceso para entender por qué llegamos a dividir de la forma en que dividimos, por ejemplo, o en el caso de los números decimales, por qué me puede dar más chico el número cuando multiplico, pero eso solamente lo vamos a lograr cuando hagamos todo ese tipo de cálculos. Y otro párrafo que tomé es también de la clase 3, del módulo 3, pero en la clase 3, en la página 1,
que dice que conocer los números implica no solo conocer los modos de referirse a ellos de una manera oral o escrita, es decir, las representaciones con símbolos numéricos, en la recta numérica, etcétera, sino también que implica conocer las propiedades, las relaciones que pueden establecerse entre los números de orden, aditivas, multiplicativas, y cómo van a intervenir en los cálculos, cómo se usan en las operaciones, cómo se resuelven los problemas y el tipo de estructuras que forman. Esos son los 2 párrafos que yo tomé. Perdón, no estoy escuchando. Sí, discúlpame, ahí puse el micrófono. Bueno, agradezco, Claudia, la exposición, muy clara, muy claro todo tu recorrido, las trayectorias y teniendo en cuenta estas articulaciones que me estás comentando vos. Así que vamos a continuar entonces con la próxima exposición, que es Karina Weiner, no sé si está, y les quería aclarar bien, que el tiempo que nos queda son 8 minutos 47, yo igual nos falta la última parte, si se llega a cortar antes, vuelven a entrar en el mismo link y terminamos esta parte. Te escucho entonces, acuérdense de 2 minutos, si cumplimos los minutos, vamos a terminar con 40, vamos a llegar. queda a terminar todo, perfecto, te escuchamos. De acuerdo. Bueno, yo tomé primer ciclo y mi primera recomendación es la importancia de los juegos, porque es un valioso recurso para de enseñanza, ¿no es cierto?, para construir y memorizar repertorios referido al cálculo mental. Esto, obviamente que el juego tiene que estar dentro de una secuencia, esto es sumamente importante. Una vez que se juega y jugar varias veces, porque eso también lleva a poder lograr la memorización de esos cálculos, y reflexionar después del juego y hacer un registro de los mismos. Como ejemplo de secuencia, tomé del Cuadernos del Aula de Matemática 1, que mencionó Daniel, el juego de la cajita de los 10, que lo he usado y me ha dado mucho resultado. Aparte, bueno, de jugar de jugar varias veces, hacer registro en carteles, hacer, por ejemplo, cuáles cálculos resultaron fáciles, cuáles resultaron difíciles, qué podemos hacer para que esos difíciles se puedan resolver de otra manera y resulten más fácil. Bueno, reflexionar grupalmente sobre eso y hacer, ¿no es cierto?, el registro. También hacer actividades que simulan situaciones de juego, y también otras actividades que estén descontextualizadas, ¿no?, que sean intramatemáticas propiamente. Perfecto. Que eso, bueno, se ha recomendado a lo largo de toda la actualización, ¿no es cierto?, ir intercalando. El equilibrio entre lo intra y lo extramatemático, los contextos extramatemáticos. Muy bien. Y bueno, como que es parte de lo que he dicho también, pero bueno, como segunda recomendación, la importancia de trabajar con los carteles, de hacer el registro que lleva a la sistematización de los conocimientos de los nuevos aprendizajes, ¿no? Bien. Importante esto del registro expresado como lo dicen los chicos, ¿no? Esta construcción colectiva y no los carteles comprados o armados con ya es esto, sino que se vaya evidenciando las diferentes construcciones parciales hasta llegar a la construcción total de algo, ¿no? Esto de la potencia de los carteles, sí. Exacto. Incluso me pareció interesante que a veces no lo hacía, uno como que va reemplazando los carteles que hacen los chicos por otros, ¿no es cierto? Y hay una recomendación era de guardar en una carpeta esos carteles, o de algún modo para tener una memoria del trabajo realizado. Eso me parece interesante tal vez, también. Claro, la otra maestra, decir, mira, esta memoria del trabajo realizado, te la comparto, fíjate, y también considerando las trayectorias escolares, Terigi, con estas diferentes cronologías de aprendizaje, y bueno, esta memoria también nos sirve para compartirla con el docente del grado que sigue,
y también de mirar, como decía Daniel, para las articulaciones de los saberes de herramienta, a ver con qué me viene, con qué viene esto. Esto hasta Claro, podrían tal hacer cual. acuerdo entre los docentes de esta memoria, de ir pasándosela. Sí, sí, sí. O que también los mismos chicos vean cuál fue su recorrido, mirar lo que aprendimos, ¿no? Exacto. Porque ese contribuye también a sistematizar los nuevos aprendizajes, me parece también Muy bien, importante. Karina. Muy bien. Bueno, Bueno, y tomé como el texto, lo que recomendé, el texto de la clase 1 del módulo 3, como también mencionó Claudia. bien. Cité ahí una parte donde, bueno, precisamente da la importancia de los registros en carteles para que los chicos toman conciencia de lo que saben. Perfecto. Muy bien. Bien. Vamos entonces ahora, no sé si está Patricia, que era la cuarta. Bien, entonces, Muchwechis, entonces ausente. Y vamos a seguir entonces con estos dos ejes no a modo de cierre para seguir acompañándonos. Y quería yo estas consideraciones generales para que ustedes, cuando yo les haga la devolución del trabajo, tal vez con algunos comentarios, seguimos iluminando el trabajo de ustedes porque siempre vamos dando una rosca más o analizando un poquito más. Yo quiero no pasarme en esto. Es leer los criterios de evaluación. Si nosotros vemos la parte de la formulación de las recomendaciones, lo que tenemos son 3 puntos fuertes. Primero, si vincula de manera explícita ambas recomendaciones con los criterios de enseñanza del tema y ciclo, esa es una. Si incluye sugerencias referidas al acompañamiento de las trayectorias de aprendizaje de alumnos y alumnas, y si está expresado correctamente la recomendación acorde al destinatario. Ustedes eligieron a un maestro de primer grado, pues bueno, entonces yo tengo que hablar de trayectorias escolares y de enseñanzas de la propuesta de aprendizaje relacionada con saberes de primer ciclo que les sean interesantes a ese colega al cual les estoy dando una recomendación. Estos son los criterios de evaluación en cuanto a la formulación, a las dos formulaciones. En cuanto a la selección y sentido del ejemplo, de la propuesta de enseñanza, dice, si selecciona una propuesta de enseñanza pertinente en relación a la recomendación. O sea, si yo tengo una recomendación con demasiados temas que yo estoy tocando, me va a pasar que la propuesta de enseñanza que yo voy a mostrar me va a costar. Entonces yo voy a tener que jerarquizar o clarificar o puntualizar sobre esta propuesta, sobre qué punto, qué criterio específicamente. ¿Sí? Esto ayuda para ir cerrando un poco más el trabajo, porque a veces queremos escribir muchísimo, pero después, bueno, tenemos que mostrar una propuesta que sostenga esta recomendación que yo estoy diciendo, que visualice lo que yo estoy recomendando en una propuesta de enseñanza. Y que se identifique correctamente, que en el caso ustedes lo han expuesto perfectamente, la clase y la fuente, el ejemplo de la fuente. En cuanto a la parte de la justificación bibliográfica, que también lo vi, fíjense que no solamente pide en los criterios de evaluación, que es lo que se les va a considerar, el texto pertinente, sino también justificar ese texto a partir de un párrafo, o sea, o de una propuesta de actividad o alguna consideración teórica que saquen de ese texto. Y si está identificado correctamente el texto. Es por eso que he compartido con ustedes las normas APA, las últimas de edición séptima. Y después sobre la producción previa, que esta es la parte 2, que bueno, esto no voy a frenar mucho porque me queda un minuto, sino que es el motivo de la lección y el aporte vinculado a las prácticas, que quede bien explícito, y después la relación con las normas APA y la comunicación que sea coherente. En cuanto a la parte de consideraciones de las normas APA, los invito en la plataforma virtual a la parte en donde dice información general. Ahí van a ver al sitio de recomendaciones el punto número 5, que es en la parte de según las referencias a las normas APA. Y ahí yo acá lo único que es, para que no leer todo ese documento, es decirle dónde estaría el punto fundamental de ustedes para leer. Y es este punto número 3, qué tipo de citas existen en formato APA, que acá yo lo señalicé en la imagen,
Y esto me lleva a esta parte, que es donde casi siempre los trabajos utilizan esto, o citas textuales, o citas de más de 40 palabras, o citas de hasta